Y hay tres cosas excepcionalmente importantes a la hora de atender a un problema incuestionable como es el del cambio climático, ¿no? El primero es entender que las estimaciones son estimaciones, no son ciencia. Las estimaciones, si nosotros atendemos a las estimaciones del Club de Roma, hace 21 años que nos hemos quedado sin agua, sin petróleo, sin carbón y sin trabajo. Debemos, por lo tanto, igual que los economistas, sabemos que las estimaciones, cuanto más se alargan en el periodo de tiempo, más probabilidad de error hay, se deben tomar. ¿Significa eso que no se debe hacer nada? Absolutamente no. Con el alarmismo que hemos visto en este vídeo del dinosaurio, lo que nos encontramos es algo que a mí me preocupa muchísimo. Se está generando en todo el mundo, particularmente en los países desarrollados, una reacción muy negativa por parte de los ciudadanos a las medidas para combatir el cambio climático por esa percepción de valor presente neto, de engaño financiero, ¿no? Nos están cobrando ahora por una cosa que después, pues como vemos el documental famoso de Al Gore, que no cumplió ni el 95% de sus cosas que predecía no ocurrieron. Entonces, lo importante es, primero, que no se genere esa reacción negativa de los ciudadanos a las medidas que todos estamos de acuerdo que se deben implementar. Segundo, entender que las medidas no se pueden tomar de manera que lo que lleven es al empobrecimiento de la gente, porque una cosa es que tengamos cuidado por el planeta y otra cosa es que lo que llevemos es a generar todavía más problemas de los que pensamos crear. Y el tercer problema es que en el diálogo que estamos viendo en COP26, en otros foros, se ha desplazado completamente a los que encuentran soluciones. Se habla de los que hablan mucho, los que dan problemas, hablan mucho los que se unen a los problemas para darse a sí mismos más poder, y los que dan soluciones, probablemente tú, las empresas, los ingenieros, etcétera, están fuera del diálogo, tan fuera del diálogo que, claro, se llega a cuestiones tan preocupantes como lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Estamos una serie de países que nos consideramos ricos, pero que lo que somos es endeudados, no ricos. Le estamos diciendo a los países productores de petróleo y de gas lo siguiente: dentro de 10 años no vamos a usar su producto, ¿vale? Pero ustedes, por favor, sigan invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en desarrollar sus recursos para vendernos a nosotros ahora barato y abundante. Claro, los países, estamos echando también del diálogo a los países que no tienen el lujo de tener la capacidad de discutir si nos apetece o no nos apetece crecer un 1% más o un 1% menos, porque no se pueden permitir. Bueno, yo creo que una de las discrepancias o sutilezas que no debemos perder en el debate es qué entendemos por crecer. ¿Qué entendemos por desarrollo? Se ha hablado mucho de desarrollo sostenible, que es un oxímoron, es matemáticamente imposible. No, ¿por qué? Sí, porque el desarrollo se choca con los límites planetarios. No. De los 9 límites ya hay 7 en los que hemos rebasado. Explícanos, explícanos por favor esto, porque esto es muy importante. Claro, los 9 límites planetarios se calcularon hace 15 años por Johan Rockström en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. A partir de entonces hay centenares de científicos que le han puesto números a dónde están esos límites planetarios, porque lo que sabemos es que no interesa rebasarlos. ¿Por qué? Porque no es reversible. Una vez que se rebasa un límite planetario, el sistema se comporta de otra manera, normalmente muy adversa para la población humana, y es muy difícil volver atrás. Lo más seguro es quedarse precisamente en esa zona verde de seguridad, y los límites planetarios tienen que ver con la diversidad ecológica, tienen que ver con el clima, tienen que ver con la contaminación, con la capa de ozono, así hasta 9 cosas que se llevan años estudiando, y sabemos, como digo, que de los 9 hay 7 que están tocados seriamente. Entonces, lo que ya hace 20 años se está planteando es definir el desarrollo en otras unidades que no sean monetarias. Es decir, el ser humano puede seguir creciendo, pero no
asociado a una degradación ambiental como la que ahora tenemos per cápita. Es que eso es la clave. O sea, Claro, claro. Lo que nosotros tenemos que entender primero, en niveles absolutos y claros, es la intensidad energética del crecimiento económico mundial se ha reducido a mucho menos de la mitad en solo 10 años. Claro, eso es lo primero lo que cual tenemos es una que buena entender. cosa, ¿no? Lo cual es fantástico. Claro. Entonces, lo primero que no podemos decir es que desarrollo sostenible es un oxímoron, porque lo que estamos haciendo al hacer eso es negar la maravilla que es el ingenio humano y lo que ha demostrado el ingenio humano. Pero Vuelvo al mismo cálculo que te decía, el Club de Roma, esos propios límites planetarios. Recuerdo que uno de los autores de esos límites planetarios establecía que iban a ocurrir una serie de eventos que no ocurrieron ninguno de ellos. Bueno. ¿Vale? Pero esto es muy Siempre importante porque... los escenarios están siempre asociados a unas probabilidades. Eso es. Entonces, esa es la clave pero que lo la que, gente lo que tiene sabemos que entender. es lo que ha Por ocurrido eso es hasta tan ahora. grave el alarmismo. Sí, adelante. No, alarmismo. Es verdad que en esto de la comunicación del cambio climático hay un punto de arte, y lo digo como científico. Sí. Porque no bastan los números. Muchas veces los números sin un marco, sin eso que podemos llamar arte de la narrativa, arte de la transmisión del conocimiento, mucha gente no solo no lo entiende, sino se puede conseguir el efecto que tú estás comentando de bloqueo o de pánico, que no es lo que vamos buscando. Necesitamos una sociedad proactiva, pero también necesitamos una sociedad informada y debemos tratarla con el mayor nivel de madurez que se espera de una sociedad capaz de encajar. Ya lo estamos viendo con las tragedias, las grandes tragedias. El ser humano es capaz de encajar cualquier noticia, pero no de cualquier manera. Entonces, el cómo se enmarca la gravedad de la crisis climática es tan importante como la propia crisis climática. Entonces, no hay que andar con paños calientes diciendo que 2,7 grados, que es el escenario más probable al que nos dirigimos si hacemos las cosas como están, va a provocar del orden de aproximadamente un mínimo de 200.000 millones de pérdidas anuales en términos de dólares, pero si queremos ver en fallecimientos son decenas de millones de fallecimientos que son evitables. Piensa, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Esas cifras. Para empezar... Una referencia. Son referencias que están hechas en términos nominales, ¿vale? No reales. Bueno, pero de alguna manera hay que empezar a calcular. Cuando te vas a comprar una casa, tienes que saber cuánto vale. Pero por eso es para mí tan grave el entrar en la parte en la que a lo que le estás diciendo a los ciudadanos es: esto es inevitable, esto es absoluto. No, yo no he dicho que sea inevitable. Y segundo, más importante, es decir que hay una especie de capacidad de la economía de adaptarse a una posición que en valor presente neto significa lo siguiente. Significa que tienes que pagar hoy y en los próximos 5 años todo el coste de los próximos 20 años de una estimación que si te equivocas un 2% anual y la media de equivocaciones que hemos sacado nosotros de las predicciones de alarmismo climático, la media de equivocación es del 80%, no del 2%. Si te equivocas en un 2%... ¿Me estás queriendo decir entonces que no hagamos nada? No, al contrario, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Proponme qué hacemos. Yo te propongo lo que hacemos. Primero, se ha sacado de la solución para tomar medidas del cambio climático, se ha sacado completamente no es cierto, las la ciudad empresas... de Ámsterdam, Barcelona, Bélgica están funcionando ya con una nueva economía. No, perdona, ni Barcelona ni Bélgica funcionan con una nueva economía. Dentro de 10 años tendremos los datos, pero hoy por hoy están funcionando con una economía diferente. Una economía en la que tienen los límites planetarios por fuera y los límites de la humanidad por dentro. Bélgica... Kate Raworth lo tiene muy claro y está aleccionando a 3 grandes ciudades, y van 2 o 3 más de camino, para que prueben, mientras nos ponemos de acuerdo en qué hacer, ya hay ciudades que están probando distintas economías. Pero eso no están probando distintas economías. La Unión Europea completa es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. Mientras tanto, mientras nosotros estamos hablando, desde hoy a marzo, China va a instalar en China más plantas de carbón que toda la Unión Europea tiene ya instaladas hoy en día. ¿Y me quieres decir que mientras China no haga nada, los demás no hagamos nada? Lo que te digo es que un problema global no se puede hacer pasándole el coste
al 9% del problema y no haciendo un acuerdo realmente serio. ¿Y por qué te lo digo? La razón es la siguiente. En China, si yo voy el día 1 de enero a un gimnasio y el monitor al que me presentan es un señor que está famélico, con los ojos negros, débil, etcétera, yo en ese gimnasio no me apunto. ¿Cuál es el problema que estamos haciendo en la Unión Europea? Cargando a la Unión Europea en particular de todos los costes, de presentarnos como la solución de un problema que es global, etcétera. Lo que estamos haciendo es que le estamos dando una imagen a los países que pueden participar de la solución de que ni de suerte me apunto yo a esto porque es suicida. Están destruyendo su crecimiento económico, están destruyendo su riqueza. La idea de que el crecimiento económico es la panacea es justamente, y por suerte, una de las grandes falacias que muchas cosmovisiones de pueblos nativos y que cada vez más gente de la ciudadanía adopta como algo a evitar. ¿Sí? El crecimiento económico no es a lo que hay que aspirar. ¿No? Y entonces tú lo que estás diciendo es que la solución a los problemas medioambientales actuales es enviar a la pobreza al 50% de la población. A una extraordinaria riqueza. Pero ¿Cuál es la riqueza? Pero no una riqueza monetaria que además no nos hace ni felices. El índice de suicidio aumenta con la riqueza a partir de un nivel intermedio de salir de la pobreza extrema. O sea que realmente lo que me estás diciendo estoy proponiendo es algo que no es una idea nueva, lleva más de 20 años, una comisión en Francia lo estuvo elaborando, de abandonar el Producto Interior Bruto como indicador de desarrollo, porque es una medida muy falsa. Eso es ¿En qué es falso, hombre, por favor? Es falso porque da la sensación de que crecemos cuando en realidad nos estamos hipotecando. La famosa cosa que se puede resumir, eso no que hacen falta cuatro planetas y solo tenemos uno para compensar por nuestros residuos y los recursos que necesitamos, te da una idea de que esto no es sostenible. Cuando hablo de desarrollo insostenible es porque el desarrollo entendido desde los términos puramente monetarios o financieros o económicos no se puede mantener. Ya hoy hemos reventado el metabolismo de la Tierra 2 veces. Una para darnos de comer, con los fertilizantes rompimos el metabolismo del planeta y lo estamos pagando, y después rompimos el segundo metabolismo del planeta con la energía. ¿Cómo vamos y hemos llegado a ser 8.000 millones de personas de una forma absolutamente insostenible? ¿Cómo vamos a estar rompiendo el metabolismo del planeta cuando precisamente gracias a la innovación, a la eficiencia, a la tecnología y a la diversificación, el nivel de pobreza y el acceso a alimentos, a agua potable en el mundo es el más alto de la historia jamás? La agricultura produce un 20% menos que hace 30 años por el cambio climático. Pero hemos agotado los recursos. Doñana no tiene agua en el subsuelo. El clima está provocando el 80% de los movimientos migratorios de nuestra especie. Millones de personas se mueven porque en el Sahel o en Nicaragua no pueden cultivar lo que llevaban años cultivando. Pero la razón por la que... Pero estarás de acuerdo conmigo que si lo que ocurre en Nicaragua no tiene nada que ver con el cambio climático y todo que ver con una dictadura. Tiene mucho que ver. Tiene todo que ver con una dictadura vamos a ver, que lo que se dedica es a llevar a cabo una política extractiva. Lo que no se puede hacer es identificar los problemas de un país que son claramente, además, eso sí que son claramente monetarios y económicos, de una política extractiva y confiscatoria porque entonces todo es culpa del cambio climático. No. Y mientras tanto, el cambio climático nos olvidamos, pero mientras tanto, esta es la clave, nos olvidamos que China, India, Rusia y el 20% de la fuerza laboral del planeta está en otra dinámica completamente distinta. ¿Cómo atraemos a esos países a un desarrollo sostenible, eficiente, tecnológico? Primero, mostrando que desde luego, no desde una perspectiva de privilegio, nosotros los ricos os vamos a decir que no debéis crecer, sino desde un punto de vista muchísimo más interesante y además muchísimo más enriquecedor, que es el de el desarrollo tecnológico, la competencia y la innovación, que es lo que genera precisamente que la intensidad energética del crecimiento económico sea la más baja de décadas. Esa es la clave. El que sea la más baja no significa que sea lo suficientemente baja. Pero como no lo la haces... economía circular. La economía circular es una manera de poner un pequeño parche que nos hace ganar tiempo, pero no resuelve el problema. Porque si tú en la economía circular sigues metiendo grandes ¿Cómo lo cantidades... resuelves?
¿Cómo lo resuelvo? Sí, sí. Consumiendo menos y produciendo menos. Consumiendo menos y produciendo menos. Es decir, bien, vale, vamos a consumir. Que no lo he inventado yo, vamos. No, es que las cosas que se proponen, las buenas intenciones suelen generar... Vamos a consumir, ¿cuánto menos? Mucho menos. ¿Mucho cuánto? ¿Un 30% menos? Todo lo menos que podamos. Un 50% menos de lo que consumimos hoy. Por ejemplo, bien, en los países más desarrollados podría valer. Si los países desarrollados consumen un 50% menos, eso directamente significa enviar a la pobreza, no a la pobreza como la medimos en Europa, que es riesgo de pobreza, es decir, que tú y yo no podamos comer carne 3 veces al día, ese tipo de... No, a la pobreza más abyecta al 30% de la población del mundo. No, eso según unos criterios puramente monetarios. Yo produzco una serie de bienes y servicios en Brasil, en India, en África, etcétera, 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 y nosotros que los compramos consumimos un 50% menos. Llevas no a la pobreza nuestra, sino a la miseria más absoluta a todo el mundo. ¿Qué tenéis que decir del gran apagón? Esto se habla muchísimo, nosotros nos movemos en redes sociales, en la web, estamos retransmitiendo en streaming. ¿Qué tenéis que decir del gran apagón? ¿La gente tiene miedo? No sé si tiene más miedo al gran apagón o a una nueva Filomena. Yo creo que el gran apagón es inevitable, puede no ser tan gran, puede no ser global, pero prácticamente en un sistema tan complejo y con una demanda tan intensa de energía, tarde o temprano fallos en la cadena de provisión energética habrá y es mejor estar preparados. Los vídeos que se han hecho muchas bromas sobre cómo vivir sin electricidad unos días que el gobierno de Alemania o de Austria han sacado en estos meses son una manera práctica de enfrentar una cruda realidad. De nuevo, mira, en economía igual está ocurriendo con estas estimaciones de científicos, que tienen todo el valor de estimaciones de científicos, pero no dejan de ser estimaciones, se cometen 3 errores. El primero se llama presentismo, que es exagerar masivamente lo que está pasando ahora y pensar que es lo más importante de la historia. El segundo es la nostalgia, que es pensar que antes sí que se vivía bien, los aborígenes eran felices, etcétera, etcétera, no sé cuántos. Los aborígenes eran sostenibles. Eso de que eran felices... No, vamos, yo digo sostenibles, no sé si felices. Bueno, sostenibles no sé desde qué concepto, porque desde el concepto morían con una media huella hídrica o emisiones per cápita. Díselo tú a los que iban muriendo uno detrás de otro antes de los 35 años. Yo te digo sostenibilidad. Era una huella fantástica porque morían hay siempre una hace 20 años para Hay virtudes que podríamos tomar de cada modelo. A matar a la gente. No, en absoluto. Los aborígenes tienen su valor porque están mucho más en equilibrio con el medio que les rodea que nosotros, al habernos separado del medio que nos rodea. Por ese espejismo de la tecnología, sí, no vivimos... ¿en qué nos hemos separado? Y luego, perdona, y el tercer problema, presentismo, nostalgia, distopia. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el agua, se va a acabar el trabajo, se va a acabar el carbón, que lo llevamos escuchando todo el tiempo. El gran problema de la distopia es que lo que crea es desafección por parte de la gente con las soluciones que existen. Y eso de que claro que existen soluciones. Y eso, Fernando, de que la tecnología tiene un techo, es tan evidentemente empíricamente falso. No, empíricamente es cierto. Falso, la realidad que lo estamos viviendo tú y yo ahora que estamos haciendo una cosa que es un diálogo en streaming. La tecnología que llega ni se te hubiera tarde. ocurrido la hace tecnología 12 llega años. tarde. La tecnología llega tarde. La tecnología no llega tarde. Viene a resolver un problema que ya existe. Lo que te estoy hablando es de un mundo en el que nos anticipamos a los problemas. Precisamente pero el IPCC, ¿cómo te puedes anticipar? Porque el IPCC, como buena colectividad científica, es capaz de hacer el mejor pronóstico bastante ¿Cómo va a hacer el mejor pronóstico? Hacemos un pronóstico que es verdad que falla, igual que cuando se dice que el domingo va a llover, se equivocan como mínimo en un 20%. Son sistemas complejos. La idea de que no se está haciendo nada es falsa. La tecnología, la eficiencia, la competitividad y la cooperación entre los ciudadanos, eso ya existe y se está haciendo a pasos agigantados. Lo que pasa es que ese enorme egoísmo y enorme paternalismo que nos entra a los ricos con respecto al mundo sin entender cuál es el impacto de nuestras malas decisiones, lo estamos sufriendo con eso que la gente teme de ahora del gran apagón, que es la evidencia de haberle dicho a los países productores: vosotros iros a olvidaros de nosotros, y ahora nos encontramos con un problema, y un problema importante. Pero la solución nunca va a venir de
colectivizar. El colectivismo, sobre todo a nivel no global, si lo hemos visto a nivel de países muy grandes, lo que ha hecho ha sido generar miseria y escasez. Nunca, y mucho menos, defensa del medio ambiente. Ojo, el colectivismo ha sido devastador en todas las naciones de nuestro planeta. Si encima lo llevas a nivel planetario, todavía peor. ¿Cómo se soluciona todo esto que está diciendo Fernando de consenso, respeto por el clima, mejora de la conciencia climática, etcétera, etcétera? Tecnología, eficiencia, innovación, mercado y competencia. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.